Todos pensaban que las imágenes desde Marte habían revelado algo extraordinario, pero no es así. Según varios canales, la cámara Cassis captó una fractura gigantesca en el núcleo de 3I/diagonal Atlas, una especie de colapso silencioso que demostraría que el objeto no es una simple cometa, sino una estructura creada por alguien. Pero los datos dicen lo contrario. El universo no necesita nuestros miedos, solo hechos. Y ahora veremos lo que nunca se explicó. Sin ruido, sin exageraciones, sin pánico. Solo la luz, la física y las mediciones. Porque si aquella fractura fue un invento, ¿qué fue exactamente lo que vieron los telescopios marcianos? Las primeras imágenes mostraban un disco luminoso extremadamente suave, sin picos, sin sombras internas, sin detalles que permitieran distinguir un núcleo. A muchos les pareció demasiado perfecto, demasiado limpio para ser natural. Y esa sensación bastó para que las interpretaciones virales explotaran. Que la ESA estaba ocultando algo. Que el objeto había cambiado de trayectoria. O que se trataba de un visitante artificial disfrazado de cometa. Todo esto surgió por una confusión básica. Ver una nube enorme desde decenas de millones de kilómetros no revela geometría, revela solo luz dispersa. Pero esa simple realidad quedó enterrada bajo el ruido de las redes. Hoy vamos a separar imagen de interpretación, brillo de especulación, mito de medición. Porque la verdadera historia no está en la foto, sino en lo que la foto no puede mostrar. Y ahora, con el mito planteado, llega la pregunta esencial. Si esa imagen no mostraba una fractura, entonces, ¿qué estaba mostrando realmente? Las imágenes que encendieron la confusión llegaron entre el 3 y el 7 de octubre de 2025, cuando ExoMars, Cassis y Mars Express enfocaron sus cámaras hacia un visitante único, 3I/diagonal Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar. La observación no buscaba misterio. La ESA solo quería registrar la evolución de su coma desde un ángulo privilegiado. Marte se encontraba en una posición perfecta, el objeto pasaba a 0,19 unidades astronómicas, una distancia enorme para nosotros, pero excepcionalmente cercana para estudiar un cuerpo interestelar. Sin embargo, esa cercanía creó una ilusión. Cassis captó una nube luminosa de unos 680 kilómetros de diámetro, sin un solo detalle visible en su interior. No por ocultamiento, no por censura, sino por simple resolución, a 30 millones de kilómetros. Ninguna cámara marciana puede distinguir un núcleo de apenas unos kilómetros de tamaño envuelto en una coma gigantesca. Pero para muchos espectadores, esa suavidad absoluta parecía sospechosa. La imagen era demasiado uniforme, demasiado redonda, demasiado limpia para encajar con lo que imaginaban que debía ser una cometa. Y ahí nació la interpretación errónea: si una imagen no muestra irregularidades, entonces algo se oculta. La realidad es otra. Según los datos confirmados, la coma de 3I/diagonal Atlas es estable, continua y dominada por la sublimación de CO, un gas que se expande de forma uniforme incluso a grandes distancias del Sol. Por eso la cámara marciana registró un halo perfecto, no había chorros visibles, ni estallidos, ni fragmentación. El problema fue la distancia entre expectativas y física. La gente esperaba ver un núcleo irregular, un borde definido, una estructura reconocible. Pero lo que Cassis veía era solo luz filtrada por millones de partículas de polvo interestelar. Para comprender por qué la coma se ve así, y por qué esa suavidad no es señal de anomalía, debemos retroceder a los instrumentos que construyeron la historia completa de 3I/diagonal Atlas. Entendido el contexto, podemos empezar a desmontar el mito desde su raíz. Para entender por qué las imágenes desde Marte generaron tanta confusión, primero hay que ver cómo se construyeron los datos reales sobre 3I/diagonal Atlas. Nada de lo que sabemos proviene de una sola imagen. Proviene de una cadena de observaciones realizadas desde diferentes instrumentos, cada uno captando una parte distinta del comportamiento del objeto. El 1 de julio de 2025, el sistema Atlas en Chile detectó un punto que se movía demasiado rápido para ser un cuerpo ligado al Sol. Su velocidad, 221.000 km/diagonal h, y su trayectoria hiperbólica confirmaron que no volvería jamás. Ese fue el primer pilar de la historia, un visitante interestelar. Apenas unos días después, observatorios como el Lovell Discovery Telescope, el CFHT y el proyecto Deep Random Survey detectaron algo crucial: actividad cometaria.
La coma medía alrededor de 3 segundos de arco, señal de que el objeto expulsaba gas. Esto lo clasificó oficialmente como cometa, no como asteroide. Esa actividad explica un punto clave para las imágenes de Marte: lo que vemos no es un núcleo, sino una nube enorme de polvo y gas. Luego llegó el turno de Hubble. Intentó resolver el tamaño del núcleo, pero no pudo distinguirlo. Solo estableció límites, entre 440 metros y 5,6 kilómetros. La razón es simple: la luz captada está dominada por la coma, demasiado brillante para permitir ver el cuerpo sólido. Esta misma dificultad es la que enfrentaron los instrumentos desde Marte. Más tarde, el James Webb reveló algo aún más sorprendente: la actividad de 3/diagonal Atlas está dominada por dióxido de carbono, no por agua. La relación CO/HO igual a 7,6 es una de las más altas jamás medidas. Esto significa que la cometa es activa incluso lejos del Sol, generando una nube suave y uniforme que tiende a borrar cualquier detalle interno. El observatorio SpaceX añadió otra pieza, una enorme nube de CO de 348,000 kilómetros alrededor del objeto, expandiéndose a unos 70 kilogramos por segundo. Una estructura así, observada desde Marte, solo puede verse como un disco luminoso sin geometría. Y para completar el cuadro, el VLT y el JCMT detectaron compuestos como CN, HCN y níquel, típicos de cometas naturales. Nada exótico, nada artificial, solo química conocida. Todo este conjunto de mediciones deja algo claro. La imagen marciana no es una anomalía, es lo que debe verse cuando se observa una nube interestelar gigantesca desde decenas de millones de kilómetros. Y aquí aparece la raíz del error que alimentó el mito. Cuando la gente ve algo que no entiende visualmente, su mente busca explicaciones extraordinarias. Y es justamente en esa brecha, entre lo que la cámara puede mostrar y lo que la gente cree que debería ver, donde nacen los mitos. Para desmontar el mito, primero hay que describirlo tal como lo presentaron los creadores de contenido que lo viralizaron. La narrativa tenía una lógica superficial que la hacía seductora para un público que no conoce los límites reales de una cámara orbital. El mito decía así: que en las imágenes tomadas por Cassis desde Marte se veía un patrón no natural en el brillo de 3/diagonal Atlas, una especie de pulso suave y rítmico que solo podía explicarse si el objeto tuviera una estructura interna, o si estuviera siendo controlado. Se afirmaba que una parte central de la imagen parecía demasiado uniforme, como si hubiera sido suavizada o editada para ocultar el verdadero aspecto del núcleo. La historia continuaba con otro elemento: que la coma tan redondeada y limpia no podía ser producto de un proceso natural. Según los blogueros, una cometa debería mostrar bordes irregulares, zonas más densas, sombras internas, algo que rompiera la perfección del disco. Pero Cassis mostraba una luminosidad suave, sin cambios abruptos, sin picos y sin asimetrías. A esto se añadía un tercer argumento: que al pasar cerca de Marte, 3/diagonal Atlas había modificado ligeramente su trayectoria, lo que se interpretó como señal de maniobra o de interacción artificial. Los propios difusores del mito reconocían que no tenían datos para demostrarlo, pero aún así lo presentaban como una posibilidad inquietante. ¿Por qué sonaba convincente? Porque mezclaba tres cosas muy poderosas: la intuición visual humana, que espera ver detalles donde no los hay; la fascinación por lo desconocido, especialmente cuando es interestelar; y el sesgo emocional que hace que lo simple parezca sospechoso. Cuando una imagen muestra una nube perfectamente suave, nuestra mente se rebelda: eso no puede ser natural. Si además proviene de Marte, un segundo planeta observando un objeto interestelar, la imaginación se dispara. El mito también aprovechaba la comparación errónea con cometas del sistema solar. Muchos espectadores están acostumbrados a ver imágenes procesadas, ampliadas y contrastadas de cometas famosos, llenas de chorros y estructuras. Pero esas imágenes no representan la realidad visual, representan datos procesados para la ciencia, no lo que un ojo vería desde millones de kilómetros. Así, el mito se construyó sobre una trampa visual. Confundir una nube gigantesca observada de lejos con una supuesta perfección artificial. Y ahora que el relato está claro, llega el momento decisivo. Poner estos argumentos frente a los datos y ver qué queda en pie. Ahora llega el punto decisivo: enfrentar el mito con las mediciones reales. No con interpretaciones, no con intuiciones visuales, no con suposiciones.
con datos verificables. Primer impacto, Cassis no podía ver el núcleo. A la distancia de 30 millones de kilómetros, la cámara marciana solo registró una nube de polvo y gas de unos 680 kilómetros de diámetro. Esto está confirmado por las observaciones oficiales. El núcleo, que mide entre 0,4 y 5,6 kilómetros, es millones de veces más pequeño que la coma. Explicación simple, lo que Cassis captó no fue un objeto sólido, sino un halo gigantesco. No hay bordes que ver, no hay fracturas posibles a esa resolución. Segundo impacto, la órbita es estable y precisa. La trayectoria de 3/diagonal Atlas fue calculada con datos de más de 200 observatorios. Su velocidad y su camino hiperbólico coinciden en todos los modelos, no hay desvíos, no hay maniobras, no hay cambios al pasar cerca de Marte. En lenguaje común, si hubiera existido un cambio, habría sido detectado de inmediato. No ocurrió. Tercer impacto, no hay fragmentación. Las observaciones de julio a octubre, Hubble, Webb, Cassis, coinciden. La actividad de 3/diagonal Atlas es estable. No hay estallidos, no hay rupturas, no hay fragmentos saliendo despedidos. Traducción humana, lo que algunos llamaron pulsos es solo variación normal del brillo en una nube de gas. Cuarto impacto, la suavidad del brillo tiene explicación física. El espectro del Webb mostró que la actividad está dominada por CO, con una relación CO/diagonal agua extremadamente alta. Esto genera una sublimación uniforme, sin chorros violentos. Explicación, el CO produce comas suaves. Y desde Marte, una coma suave se ve como un círculo perfecto. Quinto impacto, el brillo elevado no implica nada artificial. Los cálculos de masa indican que 3/diagonal Atlas contiene al menos 33.000 millones de toneladas de material. Un objeto tan masivo no reacciona de forma brusca a la expulsión de gas. En otras palabras, su estabilidad no es misteriosa, es lo esperado. Cuando juntamos estos 5 pilares, el mito pierde todo sustento. La perfección sospechosa es solo una coma difusa. El pulso es solo luz dispersa. La desviación es completamente inexistente. La falta de detalles es producto de la distancia, no de un secreto. El mito se derrumba porque no puede soportar el peso de las mediciones. Y ahora que los datos han hablado, llega el siguiente paso. Explicar, con claridad, qué está ocurriendo realmente en 3/diagonal Atlas. Entonces, si no hubo fracturas, ni pulsos, ni desvíos, ¿qué está ocurriendo realmente con 3/diagonal Atlas? Para entenderlo, debemos dejar atrás las imágenes y centrarnos en la física que gobierna a los objetos interestelares. El comportamiento de 3/diagonal Atlas se explica por un hecho esencial. No funciona como las cometas que conocemos. La mayoría de las cometas del sistema solar activan su coma cuando el Sol calienta el hielo de agua. Pero 3/diagonal Atlas no depende del agua. Su actividad está dominada por dióxido de carbono, un gas que sublima a temperaturas mucho más bajas. Esto significa que puede generar una nube enorme incluso a grandes distancias. Aquí entra la primera clave. El dióxido de carbono crea una expansión uniforme. No hay chorros explosivos, no hay columnas irregulares. La nube se comporta como un velo suave, extendido, estable. Esto coincide completamente con el espectro obtenido por el Webb, que reveló una relación CO/HO extremadamente alta. Esa composición explica por qué las imágenes desde Marte muestran un halo perfecto. La segunda clave está en la magnitud de la coma. SpaceX detectó una nube de CO de cientos de miles de kilómetros, expandiéndose sin interrupciones. Cuando observas algo así desde decenas de millones de kilómetros, la luz se difunde hasta perder cualquier detalle interno. Es como iluminar una neblina con una linterna, ves el brillo, no la estructura. La tercera clave es la masa. Los cálculos indican que 3/diagonal Atlas posee decenas de miles de millones de toneladas de material. Un objeto tan masivo reacciona muy poco a las fuerzas no gravitacionales. Pese a expulsar gas, no acelera de forma irregular. No tiembla, no rota de forma brusca, no se fractura. Esa estabilidad, que algunos interpretaron como demasiado perfecta, es en realidad la firma de un cuerpo muy pesado viajando en un medio vacío. Y luego está el núcleo. El Hubble no pudo resolverlo porque la luz está completamente dominada por la coma.
Un núcleo de unos pocos kilómetros rodeado por una nube de cientos de miles es, visualmente, invisible para cualquier cámara que no esté a miles de kilómetros de distancia. Incluso los compuestos detectados por telescopios como el VLT, CN, HCN, Ni, encajan con un origen natural. Nada exótico. Nada extraño. Solo una química coherente con una cometa expulsada de otro sistema hace miles de millones de años. Cuando sumamos todo esto, la imagen se vuelve clara. 3I/Atlas es un fragmento antiguo, estable y químicamente distinto, cuya actividad extraordinariamente suave es consecuencia directa del CEO y de su enorme masa. Nada en su comportamiento requiere teorías extraordinarias. Solo comprensión de la física y paciencia para ver lo que realmente muestran los instrumentos. Y con esa claridad, llegamos a una pregunta final, más amplia. ¿Qué significa todo esto para nosotros y para nuestra idea del universo? Cuando miramos a 3I/Atlas desde Marte, no estamos observando solo una nube iluminada por el Sol. Estamos viendo un viajero que comenzó su recorrido antes de que existiera la Tierra. Según los análisis orbitales, pertenece a poblaciones muy antiguas de nuestra galaxia, con edades que podrían alcanzar miles de millones de años. Es un fragmento expulsado de un sistema desconocido, moldeado por fuerzas que nunca veremos, viajando en silencio absoluto por el espacio interestelar. Y sin embargo, cuando pasó cerca de Marte, muchos redujeron su presencia a un susto viral. Pero la realidad cósmica es mucho más profunda que cualquier historia de miedo. Cada punto de luz es una historia del tiempo. 3I/Atlas no persigue un destino. No trae un mensaje. No responde a intenciones. Es materia antigua, sobreviviendo a eras enteras de estrellas que nacen y mueren. Y en ese viaje, por pura geometría, coincidió con nuestro sistema solar durante un instante minúsculo. Lo que vemos en las imágenes desde Marte no es perfección artificial, sino escala. Una coma tan grande que borra los detalles. Una distancia tan enorme que suaviza todo borde. Un vacío tan puro que convierte el movimiento en silencio absoluto. En el universo, las distancias engañan y la luz es solo una sombra de lo que realmente ocurre. Lo que para nuestros ojos parece uniforme y misterioso, para la física es orden y continuidad. Y lo que nuestros miedos interpretan como señal, en realidad es solo polvo iluminado. El universo no exagera. Solo habla. Y lo hace sin dramatismos, sin ruido, sin intenciones humanas. Lo que desde Marte parecía una forma perfecta no era un mensaje, era simplemente una nube de CEO expandiéndose en el vacío, guiada por leyes físicas que existen desde antes de que existiera el lenguaje. Los mitos que nacen alrededor de estos objetos hablan más de nosotros que de ellos. Hablan de nuestra necesidad de convertir lo desconocido en amenaza. De nuestra inclinación a imaginar señales donde solo hay luz. De nuestra facilidad para creer en lo extraordinario cuando nos falta contexto. Pero al estudiar 3I/Atlas desde múltiples puntos, la Tierra, el espacio, Marte, estamos demostrando algo más poderoso. Que podemos comprender incluso a un viajero interestelar usando solo instrumentos, paciencia y precisión. 3I/Atlas no es un misterio que debamos temer. Es una oportunidad para recordar nuestra escala, nuestra juventud como especie y lo mucho que todavía nos queda por aprender. Y ahora, con esa perspectiva galáctica, solo queda cerrar esta historia con calma y claridad. Al terminar de reunir todos los datos, las imágenes desde Marte, los espectros del Webb, los límites del Hubble, las observaciones de SpaceX, las mediciones de más de 200 estaciones terrestres, la historia deja de ser un misterio y se convierte en una línea clara, precisa y tranquila. Lo que muchos creyeron ver nunca estuvo ahí. No hubo fractura. No hubo pulso artificial. No hubo desvío de trayectoria. No hubo edición oculta en las imágenes de Cassis. No hubo señal, ni mensaje, ni estructura secreta esperando ser descubierta. Lo que sí estuvo ahí, en cambio, es una explicación sólida, coherente y respaldada por instrumentos. Una coma inmensa observada desde decenas de millones de kilómetros. Un objeto dominado por CEO que crea un brillo suave y uniforme. Una trayectoria hiperbólica perfectamente estable. Una masa tan grande que resiste cualquier cambio brusco. Una historia que empezó mucho antes de que existiera la vida en la Tierra. La diferencia entre mito y hecho está en la forma en que miramos.
El mito nace cuando la imagen no coincide con lo que esperamos. El hecho aparece cuando dejamos de interpretar y empezamos a medir. La ciencia no es una batalla contra el miedo, sino un camino hacia la precisión. Y 3I/Atlas es un recordatorio de ese camino, un objeto interestelar que, a pesar de su antigüedad y su origen lejano, puede ser comprendido con claridad cuando dejamos que hablen los datos. Lo que vimos desde Marte no fue una anomalía. Fue un espejo cósmico, un fragmento de otro sistema revelándonos lo que verdaderamente somos en el universo. Pequeños, recientes, curiosos, y capaces de entender incluso a un viajero que lleva miles de millones de años moviéndose por la galaxia. Esta historia no termina con un sobresalto, sino con serenidad. Con una verdad simple y hermosa. Cuando despejamos el ruido, el universo se vuelve comprensible. Y ahora que cerramos esta investigación, queda una última pregunta. ¿Qué otro mito del cosmos quieres que desmontemos en el próximo episodio?